Buenos días, bienvenidos a esta entrevista que está pensada dentro del espacio de lo que son las terceras jornadas de debate y políticas en psicología y en el psicoanálisis. Tenemos un espacio pensado, ¿no? Al que pertenece esta entrevista, que es la tercera, que se llama Haciendo Historia. Haciendo Historias. En esta entrevista está invitado Claudio Staffolani, que fue coordinador de nuestra carrera de psicología, durante el 2015 y el 2017. Bueno, Claudio, te doy la bienvenida, encantada de tenerte en este espacio que hemos pensado dentro de las jornadas. Y la idea es conversar, como hemos venido haciéndolo con quienes han sido coordinadores de la carrera, y reconstruir un poquito nuestra historia en estos 20 años de desarrollo de nuestra carrera, ¿no? Bueno, que podamos ir dialogando de cómo ha sido tu experiencia como coordinador y cómo viste, cómo ves la carrera. Bueno. Hola Soledad, buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Una pequeña aclaración. Desde finales, digamos, mi gestión como coordinador de la carrera fue desde finales del 2015 a finales del 2017, porque si no parecería que fueran 3 años y en realidad son 2 años. Bien. Pero bueno, gracias por la invitación y bueno, veremos cómo sale esto. Bueno. Bueno, ¿querés contarnos, en principio, cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue que decidiste estar en ese lugar? Bueno, como experiencia, una experiencia siempre interesante, siempre cuestiones donde todas estas cuestiones de gestión o relacionadas de alguna manera con la gestión, siempre es un aprendizaje. Llegamos, digamos, no solamente en mi caso personal, sino la agrupación con la cual, digamos, se dio una continuidad de esa agrupación en mi gestión como coordinador. En realidad, las ideas, los proyectos de esa agrupación ya venía de algunos años antes en la gestión de la carrera, pero también de algunos años antes con el tema de la participación política dentro de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, porque, bueno, el origen de todo esto, en el caso mío, no de la agrupación, sino en el caso mío, fue las elecciones, las primeras elecciones de la UADER y por supuesto también de la facultad para la elección de decano. Ahí nos presentamos en una lista, que ya no recuerdo cuál era el nombre de la lista, pero algo de participación, no me acuerdo participación y qué más, que tenía, bueno, el interés o tenía como principal propuesta, o su propuesta rondaba en la autonomía de la carrera de psicología. Bueno, la idea de máxima era generar la posibilidad de una facultad específica de psicología dentro de la UADER y con algunos pasos intermedios, como podría ser la creación de una escuela de filosofía, que es un paso intermedio entre carrera y facultad, lo cual le daba un poco más de autonomía a la carrera para decidir, digamos, sus políticas académicas de investigación y de extensión. Así que esa fue la primera experiencia.
la de presentarnos en esa lista, y bueno, con esa propuesta nos presentamos también a las elecciones en el 2015, de las elecciones para cubrir los cargos de coordinador y co-coordinador de la escuela, la carrera de las, digamos, lo que sería la carrera de psicología. Esa era un poco la idea de la gestión, trabajar para lograr una mayor autonomía de la carrera de psicología dentro de la Facultad de Humanidades, y con la posibilidad, incierta, pero como posibilidad de organizar o generar o crear una carrera de psicología, siguiendo un poco la experiencia que llevó adelante la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Rosario, de la cual yo participé. En ese momento era estudiante, pero bueno, viví todo ese proceso. Yo estudiaba filosofía, pero en ese momento la carrera de psicología compartía en la misma facultad de Humanidades y Artes, y viví, digamos, ese proceso donde se separó y se creó la carrera de psicología. Así que un poco la idea era emular esta experiencia de Rosario. Claro, hubo una continuidad en tu vida entre eso que viviste como estudiante a lo que te tocaba pensar como coordinador. Evidentemente es un anhelo que tiene la carrera de psicología, ¿no? Y que desde todos los ámbitos políticos me parece que propios de la carrera sostenemos, ¿no? ¿Y cómo te fue en ese momento en relación a este intento? Sabemos que no es algo logrado aún, pero ¿cómo fue? ¿Cómo te fue? Bueno, digamos, durante el desarrollo de estos 2 años de coordinador, bueno, este tema un poco se fue apagando. No nos dimos la posibilidad de pelear con mayor fuerza, digamos, estas posibilidades, lo cual implicaba, digamos, un ámbito importante, una cuestión importante, que era una negociación política, porque esto implicaba no solamente la decisión, también recursos económicos, es decir, toda una estructura, generar una escuela o una nueva facultad dentro de la UADER. Y bueno, la agrupación con la cual yo trabajaba, digamos, tomó otra decisión, que es la que, bueno, se está desarrollando actualmente, una integración, digamos, con la lista que fue ganadora en esas elecciones y que continuó en la gestión hasta ahora. O sea, vos, ¿qué pensás que ocurre ahí? ¿Por qué nos cuesta tanto, bueno, poder sostener este anhelo, ¿no? ¿Tenés algún análisis de qué ocurre ahí? ¿Lo has pensado? Sí, un primer indicador es que en esas elecciones a decano que participamos como agrupación, no conseguimos ningún consejero. Es decir, la carrera con mayor cantidad de docentes y alumnos de la facultad no votó a la lista de su propia carrera. Así que ahí ya hay un primer indicador que muestra que, bueno, no sé si no hay un interés, pero sí hay cuestiones en el medio que deben estar interviniendo. Una posibilidad es que, bueno, toda gestión va generando también estrategias para, digamos, incorporar a sus ideas, a sus proyectos, a cada uno de los integrantes desde el punto de vista individual. Entonces, bueno, desde la carrera de psicología, pero también de las demás carreras, cada docente fue haciendo sus relaciones también con la gestión para motorizar cuestiones de sus cátedras, para motorizar cuestiones de investigación, para motorizar cuestiones, digamos, que tienen que ver
con digamos, otras actividades como los PECAD, como, bueno, estas mismas cuestiones que tienen que ver con la organización de los congresos, que ya desde el punto de vista de los estudiantes tiene muchos años. Así que, digo, esas cuestiones, esas relaciones entre las diferentes cátedras y la facultad, la que creo yo priman respecto de la idea o el proyecto de lograr una autonomía respecto de la carrera. Creo que las cuestiones particulares pesan más que las colectivas. Esa me parece que es la conclusión, digamos. Ajá. Bueno, es interesante tu mirada, ¿no? Está muy bien. Bueno, ¿querés contarnos algo que recuerdes de ese momento, de tu experiencia? Hacemos también en estas entrevistas cierto lugar a lo anecdótico, porque nos parece que es un poco la reconstrucción de hechos vividos un poco entre todos, un poco que se donan de quien los vivió al resto a través de estas entrevistas. No sé si hay algo que vos quieras. Sí, yo lo que, digamos, recuerdo sobre todo en el inicio de esta coordinación es que, bueno, recibimos todos los aletazos, podríamos decir, de la transformación sobre todo de las tecnicaturas, la creación de las tecnicaturas tanto de psicogerontología como de acompañamiento terapéutico como una carrera diferenciada de la licenciatura con sus propias materias, con su propio programa. Y bueno, esto trajo, digamos, algún malestar dentro de digamos, sobre todo dentro de los docentes, porque hubo recortes de cátedras que pasaron de ser anuales a cuatrimestrales, otras que no se incorporaban a las nuevas tecnicaturas o no tenían una continuidad para las nuevas tecnicaturas, un reacomodamiento interno también de las cátedras para asumir en algunos casos tanto el desarrollo de las carreras que ya estaban en pie, que era la licenciatura y el profesorado, pero ahora se sumaba, digamos, dos carreras más. En este momento casi la cantidad de ingresantes en las tecnicaturas es casi el mismo que el de la licenciatura y el profesorado, así que se fue de alguna manera consolidando y aumentando, no necesariamente la cantidad de estudiantes en general, pero sí un mayor reparto entre los que cursan las tecnicaturas y los que cursan la psicología, la carrera de licenciatura, y en mucha menor medida el profesorado. Así que, digamos, la anécdota que recuerdo de esas primeras reuniones fue un conflicto importante en este sentido, hasta que, bueno, se logró reacomodar y, bueno, algunos bajaron sus expectativas o sus intereses, pero, bueno, se fue reacomodando y se fue ordenando, digamos, para que con la misma planta docente se pueda cubrir, digamos, la demanda de estas nuevas programas para las tecnicaturas, ¿no? En el caso específico mío como docente, bueno, la cátedra de antropología, que es común para la licenciatura, el profesorado y las dos tecnicaturas, bueno, tuvimos que reordenarnos, y digo esto porque doy este ejemplo porque me parece que en las demás cátedras puede haber pasado algo parecido, es decir, tuvimos que hacernos cargo de una materia cuatrimestral, porque también se había transformado la licenciatura de la materia anual en antropología, pasó a ser cuatrimestral, con una carga horaria de 4 horas. Seguimos dando el profesorado, que no cambió de plan, por lo tanto, antropología es anual, con una carga horaria también de 4 horas semanales, y se incorporaba problemática antropológica de la salud, que es anual, pero con una carga horaria de 2 horas semanales. Ajá. Entonces, el tema fue, bueno, poder integrar y organizarnos para poder cubrir con el mismo planta docente todas estas
materias diferentes y también dedicaciones y expectativas diferentes. La otra cuestión es que problemática antropológica es una materia de primer año de las tecnicaturas, y para la licenciatura y profesorado, antropología es de segundo año. Así que también hay una diferencia de la experiencia de los estudiantes que se nota. Se nota la diferencia cuando se trabaja con chicos de segundo año, como cuando se trabaja, perdón, chicos no, con estudiantes de primer año y de segundo año. No es fácil integrarlos en un mismo cursado. Bueno, qué importante lo que vos estás rescatando, Claudio, del esfuerzo que ha hecho la planta docente de nuestra carrera, ¿no? Para darle lugar a determinados proyectos que han significado una exigencia, ¿no? ¿Nos contás cómo surge un poco la demanda de las tecnicaturas? Bueno, el tema de las tecnicaturas es una demanda, digamos, para mí muy justificada, la de tener su propio plan de estudio. De hecho, yo colaboré en algunas cuestiones para la creación de esta materia problemática antropológica de la salud, y también iba a haber una materia del campo metodológico, pero más que de investigación, de intervención, materia no tuvo futuro, se quedó ahí. Pero bueno, yo participé porque me parece que era una demanda interesante, y esto, bueno, de alguna manera también era la idea de la autonomía de la carrera de psicología, una mayor autonomía de la carrera de psicología, era dar posibilidad a la generación de nuevas propuestas académicas del campo de la salud mental. Una cuestión que era, digamos, que yo tengo como idea en el campo de la salud mental, en esta carrera de psicología, es la incorporación de lo que podríamos llamar las psicologías complementarias. Ajá. Cosa que está muy desarrollado en el campo de la medicina, donde poco a poco se van integrando, qué sé yo, la medicina china, la medicina ayurveda, es decir, cuestiones que son complementarias para lo que podríamos decir la medicina hegemónica, que es la medicina alopática. Ajá. Creo que es algo que en el campo de la psicología sería bueno imitar un poco esa experiencia de incorporar nuevas posibilidades teóricas, no solamente convalidadas científicamente, sino en esto que sería el campo de lo alternativo, porque, bueno, hay nuevas herramientas para explorar en todos esos campos que pueden ser interesantes para aplicar en el campo de la salud mental, y que podríamos decir que tienen cierta efectividad también. No digo que esta incorporación tiene que ser cualquier cosa vale, pero sí explorar, evaluarlas, analizarlas, ver qué proponen. Yo me parece que en ese sentido es muy interesante la experiencia cubana en estas cosas, porque los cubanos lo primero que hacen es estudiarlas. Cuando hay una cuestión alternativa, la estudian. Después ven si la incorporan o no, pero primero la estudian, primero la analizan, primero la conocen. Y me parece que eso es algo que tendría que aportarse, que no fue un objetivo de mi gestión en su momento, pero que, bueno, en estos años me parece que he ido madurando esta idea y me parece que es algo interesante y que podría haber sido desarrollado todo esto a partir de una mayor autonomía de la carrera de psicología. Claro, claro. Vos decís que nos tiene un poco limitados el hecho de no poder llevar adelante este proyecto vigente, ¿no? Pero que, bueno, que las tecnicaturas resultaron ser una posibilidad de integrar, ¿no?, distintas áreas que están en relación con la psicología,
¿no? Y que producen conocimientos, implican insumos. Sí. ¿Pensás Y que eso lo podríamos ir? marca, perdón, Soledad, eso lo marca la cantidad de estudiantes que se anotan directamente en las tecnicaturas. Sí. Que vuelvo a insistir, ya son parejos entre los que se anotan para la tecnicatura y los que se anotan para la carrera de psicología, la licenciatura, ¿no? ¿Y vos qué pensás? ¿Que por qué se da esa situación de que sean parejos? ¿Cómo lo Bueno, pensás? en principio porque da una salida laboral que Ujú. tiene amplia demanda y se ha demostrado que es muy necesaria en nuestra sociedad. Digamos, el tema sobre todo del acompañamiento terapéutico. Todavía me parece a mí que tiene que explotar el tema de psicogerontología, porque también en las tecnicaturas hay una mayoría abrumadora de que hace AT y una minoría que hace psicogerontología. Yo creo que la gerontología es una de esas disciplinas que también que podrían formar parte en un futuro de la carrera de psicología, digamos, como una proyección de la tecnicatura en psicogerontología. Si bien no son lo mismo la psicogerontología que la gerontología, pero bueno, hay un campo que tiene que ver con el de los adultos mayores, que se podría explotar, y me parece que todavía, no solamente por una cuestión de la facultad ni de la carrera de psicología, sino que tiene que ver con el lugar de los adultos mayores todavía en nuestro país, es algo que tendría que tener más apoyo y más futuro, digamos. Bueno, estoy pensando en relación a lo que vos decís, que he escuchado en algún momento que con esto de que estamos atravesando de la pandemia y los desarrollos científicos que ha habido a partir de la construcción de la vacuna, se prevé que la generación que hoy tiene 20 años viva muchos años más, ¿no? Lo cual va en consonancia con eso que vos planteás, que la psicología va a tener que desarrollar más esa área, ¿no? Va a tener que darle más lugar. Sí, porque va a ser mayoritaria. En ese sentido, a vos, Soledad, te preveo poco futuro, porque cada vez va a haber menos niños y cada vez más adultos mayores, digamos. Es verdad, tenés razón. En esto yo pierdo. Bueno, tendremos que ver cómo nos va en todo este nuevo desarrollo, ¿no? Bueno, esto me lleva a una pregunta que yo había pensado en hacerte, porque vos tenés todo un trabajo dentro de nuestra carrera, de la licenciatura, has estado también en el área de tesis, ¿no? En el departamento de tesis. Bueno. Fui integrante, y ahí hay otro problema con los nombres, porque, bueno, fui integrante, después coordinador, pero, bueno, ese cargo no existe, el de coordinador, era como un coordinador de hecho, digamos. Ajá, bueno. Bueno, mi pregunta iba dirigida como alguien que estás muy metido en la carrera, ¿no? Pero además venís de otro campo que no es específicamente la psicología o el psicoanálisis. Me interesa que vos nos cuentes tu mirada, cómo la viste en aquel momento, cuando fuiste coordinador, bueno, cómo la ves ahora, ¿no? Incluyendo este tema de la pandemia. Sí, yo, digamos, del tiempo que estuve en el departamento de tesis, la mayoría del tiempo fui integrante del departamento. Esta actividad de coordinador fue los últimos 2 años. Sí. Mi incorporación al departamento de tesis tiene que ver con que la idea original, cuando se crea el departamento de tesis, a partir de las evaluaciones de CONEAU, porque esto surge también a partir de la creación en la carrera de psicología de lo que se llama el trayecto de investigación. Originalmente la carrera de psicología preveía en 5º año una materia de metodología de la investigación anual. Ajá. Y a partir del cambio de plan de estudios que surgió después de la evaluación de CONEAU, surge los 2 seminarios, es decir, continúa la materia metodología, pero en vez de estar en 5º año pasa a 3er año,
y en cuarto y quinto año se incorporan los seminario 1 y seminario 2 de tesis. Bueno, esto da lugar también, sobre todo en la primera experiencia de la materia metodología de investigación cuando se da en quinto año, porque hasta ese momento los estudiantes tenían como expectativa que terminaban de cursar quinto año y se recibían de psicólogos. Ajá. Y ahí en ese quinto año se enteraban de que tenían que hacer una tesis todavía. Entonces, bueno, eso fue un tema bastante, que trajo bastante ebullición, sobre todo en el estudiantado, a partir de que esta expectativa, digamos, que tenían, tenía un obstáculo importante. Bueno, ese primer cursado de metodología tenía, por un lado, tenía que desarrollar las herramientas de la metodología y por otro lado tenía que terminar con un proyecto de tesis para después hacer la tesis. Cosa que, bueno, casi ninguno pudo cumplir porque, bueno, vuelvo a insistir en una idea que la expectativa con la cual llegan los estudiantes a la carrera de psicología y que se refuerza en la carrera es la cuestión clínica más que la de investigación, entonces esto caía como una especie de balde de agua fría. Para superar esta situación, en el medio la evaluación de CONEAU, en el medio la creación del seminario 1 y seminario 2, se crea el departamento de tesis con la idea de que en sus primeros integrantes se compartieran, digamos, cuestiones metodológicas y cuestiones disciplinares. En ese sentido, yo ingreso al departamento de tesis a partir de la materia metodología de la investigación. Claro. La cuestión, sobre todo de esos primeros años del departamento de tesis, tuvo que ver básicamente con la creación de la cultura de la investigación y de la tesis, que no estaba ni en los estudiantes ni en los docentes, porque, bueno, un poco la historia de la carrera de psicología es que en los primeros años, estamos hablando del 2005, 2006, 2007, quizás 2008, la mayoría de los docentes que ingresaron a la carrera eran profesionales distinguidos de la ciudad que comenzaban una actividad docente. Sí. Es decir, éramos pocos los que veníamos de afuera en ese momento y que podíamos tener alguna relación con el tema de la investigación. Entonces, una cuestión tuvo que ver con eso, hacer talleres, primero talleres, después seminarios y por último un curso de posgrado para docentes de la carrera y también de la facultad, con la idea de crear esto que llamábamos la cultura de la investigación y la cultura de la tesis. Bueno, eso tuvo bastante, digamos, cambió bastante todo lo que tenía que ver con la gestión de la tesis, porque había muchas dificultades para encontrar directores, los estudiantes, para encontrar evaluadores. Y bueno, todo ese trabajo redundó en mejorar esa cultura, digamos, esa expectativa, por un lado, de los estudiantes y por otro lado, que los docentes e investigadores de la facultad puedan dar respuesta a esta demanda de los estudiantes. Por otro lado, también es importante decir que desde la Universidad Autónoma de Entre Ríos, desde la misma Facultad de Humanidades y Artes, también se fomentó y se invirtió y se fomentó el desarrollo de la investigación y de equipos de investigación en las diferentes cátedras. No solamente en la carrera de psicología, digamos, en toda la facultad. Así que eso también fue paralelo y fue una cuestión que, podríamos decir, hizo sinergia entre lo que veníamos trabajando del departamento de tesis y la política de investigación de la facultad y de la universidad en general. Claro, o sea, vos marcás que fue un desarrollo y un logro que vino con posterioridad, el tema de poder consolidar, ¿no?, la posibilidad de la investigación en relación a nuestro campo docente y también a nuestro
nuestros alumnos, ¿no? Hubo un trabajo allí importante que tuvimos que hacer todos. Sí. Ustedes, bueno, de la función como coordinador y desde el departamento de tesis, pero allí hubo que hacer un trabajo intenso desde la universidad para poder, bueno, hacer más presente esto, ¿no? Sí, Que era un hay una objetivo poco... Sí. Sí, perdón, Soledad, hay una cuestión, digamos, que tiene que ver con esta cultura. En el campo de la investigación, una de las cosas que aprende desde el comienzo un investigador es el ser evaluado en todas sus actividades, por pares. Bueno, eso se notó en la UADER cuando empezaron los primeros concursos. Acordémonos que muchos docentes renunciaron a la UADER porque no querían ser evaluados, no querían participar de concursos. Y eso formaba parte de la cultura de investigación. Es decir, el hecho de que ser evaluado, porque un director de tesis, de alguna manera, también es evaluado cuando, digamos, su tesista presenta la tesis. Entonces, eso era, digamos, uno de los obstáculos más importantes, reconocer la cultura de la investigación, y la cultura de la investigación implica reconocer la evaluación de los pares permanentes. Claro, que es una, implica estar en la universidad, ¿no? Eso implica estar en la universidad, ¿no? Bueno, esa es la gran diferencia entre el instituto, digamos, del cual surge, digamos, de los institutos de los cuales surge la UADER y la universidad. Es decir, docentes que eran docentes de institutos terciarios pasaron a ser docentes de universitarios. Pero el tema era la cultura de la universidad, donde está repartida la docencia, la investigación y la extensión, a diferencia de los institutos terciarios, que la única actividad es la docencia, digamos. Ah, claro. Bueno, que bien esa aclaración que nos permite pensarnos mejor como universidad, ¿no? Y este proceso que atravesamos. Te lo agradezco, Claudio. Bueno, pero ese fue todo un esfuerzo que hizo entonces la facultad para poder introducir esta cultura, ¿no? Sí, Bueno. y otra cuestión paralela también que tiene que ver con la evaluación de CONEAU, sobre todo con la primera evaluación de CONEAU, es el tema de que CONEAU exigió el reconocimiento de la tarea docente en la carrera de psicología y el aumento de la dedicación. Ahí es donde empezó la dedicación semi-exclusiva y simple que hoy tenemos en la carrera de psicología. Es decir, CONEAU le obligó, podríamos decir, a la Facultad de Humanidad y a la universidad en general a reconocer que quienes estaban a cargo de cátedras tuvieran por lo menos una semidedicación y que los jefes de trabajos prácticos no podían tener menos de una dedicación simple. Ajá, claro. Eso también fue una cuestión porque, ¿por qué? Porque a partir de contar con una semidedicación, el titular de una materia está obligado a investigar. Cuando digo obligado, lo digo entre comillas, porque esta obligación no todos las cumplen, pero está dentro de la tarea y de lo que se piensa cuando se habla de una semidedicación, dedicar un porcentaje de tiempo a la investigación o la extensión, digamos. En esto no hay diferencia, digamos, tanto la investigación como la extensión son actividades reconocidas dentro de la universidad y prestigiadas, y que también forman parte de la actividad y de la carga horaria que conocemos como semidedicación, en realidad 20 horas semanales. Claro. Es muy interesante en estas entrevistas, ¿no? En este caso, en esto que estamos conversando vos y yo, la oportunidad de pensar cómo en el devenir histórico nos hemos ido convirtiendo en universidad, ¿no? Sí. Te pregunto, ya que estamos en este tema, ¿cómo ves? Bueno, ha seguido cambiando el tema de la idea de la tesis. Hoy estamos con la propuesta de realizar tesinas. Bueno, ¿no? Esto ha traído otro cambio a partir del reglamento, básicamente a través del nuevo reglamento de tesina, o de TIF, trabajo final integrador, mejor dicho,
en lo cual ha incorporado nuevas posibilidades interesantes, como por ejemplo que hay de un estudiante que forma parte de un equipo de investigación, digamos, pueda seguir continuando su tesis o su TIF a partir de del tema de esta investigación, y bueno, no tiene que presentar el proyecto de investigación, sino que directamente se da una continuidad de este proyecto para la entrega del informe final del TIF. Así que esa es una cuestión interesante. También la incorporación de otras posibilidades de TIF, como es la sistematización de experiencias, cosa que hay que trabajar muchísimo porque no hay tradición en la facultad y en la mayoría de los docentes no tenemos tradición en esta cuestión. Yo en el caso de metodología, el año pasado ya incorporamos en una unidad el tema de sistematización de experiencia que no existía en la cátedra metodología. Así que nos fuimos de alguna manera ayornando a incorporar esta nueva modalidad, que es interesante, pero ¿cuál es el problema? Que para hacer una sistematización de experiencia hay que tener una experiencia por lo menos de un año en algo, en la realización de esa experiencia. Y bueno, cuesta a los estudiantes, digamos, que tengan esta experiencia de un año. Claro. Menos ahora, digamos, con el tema de la pandemia, tanto el año pasado como este año, la verdad que la experiencia de actividades de intervención en la que puedan participar los estudiantes se ha limitado muchísimo. Pero me parece que a futuro es algo interesante. El tema de la sistematización de experiencia es una herramienta muy interesante también para la producción de conocimiento. Y por otro lado, también reconocer a una de las actividades que ha surgido de Latinoamérica, porque la sistematización de experiencia es una actividad latinoamericana. Se crea y se genera, y sus teóricos son todos latinoamericanos. Así que es algo que de alguna manera nos aúna o nos incorpora con más fuerza a nuestra historia latinoamericana. Hay ahí algunas cuestiones todavía a resolver. El tema de ¿cómo se llama esta modalidad? El informe científico y bueno, hay una modalidad que ahora la segunda palabra es clínica, pero no me sale. ¿Sí? A ver, está incorporado ya el ensayo el ensayo clínico. El ensayo, claro, el ensayo clínico. Todavía hay un debate, cuáles son digamos, la forma de trabajo o lo que se espera de un ensayo clínico. Todavía no está, me parece a mí, todavía cerrado esa cuestión. Trae bastante confusión en los estudiantes también. Es decir, es algo que todavía hay que seguir trabajando para ver cuál es la característica que debe tener o que puede tener un ensayo clínico, porque hay cuestiones éticas en el medio, en el sentido de que los estudiantes no estarían posibilitados éticamente para desarrollar una experiencia clínica. Entonces, bueno, ahí hay cosas para charlar y trabajar a futuro. Para ir encontrándole la forma, ¿no? Claudio, te voy a salir un poquito de este tema, ¿no? Porque me interesa traer este otro vértice, ¿no? Que tiene, vos sabés que en las jornadas intentamos pensar también las nuevas formas del lazo social, ¿no? En los escenarios virtualizados de la vida cotidiana. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo estás viendo la universidad en este contexto de lo virtual. Sí, la verdad que, digamos, para todos, si bien el tema de estas herramientas virtuales existían, y en el campo de la salud ya existía hasta la telesalud,
es decir, en el campo de la salud mental, hace muchos años que los psicólogos se relacionan, en algunos casos, se relacionaban en algunos casos con sus pacientes a través de Skype o de Zoom o de estas, digamos, plataformas virtuales. Es decir, la telesalud es algo que existe desde hace muchos años, incluso de los organismos internacionales, de la OPS y la OMS, vienen trabajando desde principios del siglo en el desarrollo de la telesalud, pero bueno, con el tema de, digo, por un lado la telesalud y por otro lado el desarrollo pedagógico virtual. Es decir, son dos experiencias que existían antes de la pandemia, pero bueno, a partir de la pandemia han tomado un vigor y una fuerza que nos obligó a todos a incorporarnos en algo que a lo mejor lo hacíamos esporádicamente o que no lo hacíamos sistemáticamente. En ese sentido, bueno, la mayor dificultad yo la encontré personalmente a principios del año pasado cuando, bueno, tuvimos que empezar a organizar las actividades docentes a partir de la virtualidad, cosa que trajo, digamos, muchas posibilidades, sobre todo para aquellos estudiantes que no viven en Paraná. Es decir, fue muy bienvenida, digamos, esta modalidad, y otros que, bueno, no se adecúan o no tienen, podríamos decir, la suficiente, rigidez o posibilidad de organizarse a partir de la virtualidad, porque el hecho de que uno esté en la casa, también hay muchas situaciones que hacen que uno no pueda estar, no todos tenemos un lugar donde estar para estar aislado del resto de la familia. Hay situaciones que pasan en la familia que se dan justo en el momento de la virtualidad. Es decir, hay muchas cuestiones que nos llevan a, bueno, ponerle algunas limitaciones al tema de la virtualidad. Para mí, la adaptación, digamos, salvo esos primeros meses del año pasado, es rescatable esta experiencia. Es una herramienta que no se va a terminar con la pandemia. Me parece que la cuestión de la virtualidad y la presencialidad son cosas que se van a convivir después de la pandemia. En el caso de la docencia de posgrado, bueno, creo que llegó para quedarse directamente, porque los posgrados, la mayoría de la gente, digamos, tiene que viajar para hacer presencial un posgrado, entonces la virtualidad le da una posibilidad que antes no existía. Y incluso también desde el punto de vista de la investigación, el tema de la virtualidad ha hecho o ha dado la posibilidad de poder hacer, por ejemplo, entrevistas en este marco. Por supuesto que tiene también sus limitaciones, pero el tema de la virtualidad desde el punto de vista académico me parece que es algo que, si bien hay cuestiones que resolver todavía o mejorar, que es el tema de la evaluación, porque la evaluación virtual, digamos, salvo que sea un examen oral, cosa que no se puede hacer en todos los momentos por el tema del número de los estudiantes, pero bueno, cuando se puede hacer el examen oral, me parece que es algo que es válido y que puede tener una continuidad. Sobre todo, vuelvo a insistir, para los estudiantes que no viven en el lugar donde estudian o en la carrera que estudian. El tema de los exámenes escritos, ya ahí hay algunas dificultades, pero porque, digamos, la dificultad es la necesidad de tener que bajar las expectativas del examen, digamos. Pero, claro, a lo mejor debiéramos, así como hay momentos y procesos históricos que nos han llevado a tener que crear cultura allí donde no había todavía una cultura firme y establecida, como con el tema de la investigación.
y la cultura universitaria, esto que vos rescatás del estar en una institución en la cual la evaluación de pares es importante, quizás este punto debiera llevarnos a repensar el tema de la educación, de la evaluación en la facultad, ¿no? Que me parece que es un debate muy rico que podemos darnos, ¿no? Sí. Repensar además los distintos momentos de la evaluación. Sí, hay cuestiones que muchas veces hay que evaluar la situación en función de la cantidad de estudiantes que se presentan en una evaluación. Claro. Hay situaciones y hay cátedras, sobre todo las cátedras de los primeros años, tanto de la licenciatura como de las tecnicaturas, donde hacer exámenes orales para mesas que se presentan 180 personas es imposible. No terminarían ni siquiera en las 2 semanas que nos dieron de tiempo. Entonces, bueno, necesariamente hay que implementar alguna cuestión escrita. Y bueno, el tema también, no solamente el desarrollo de las comunicaciones y de la virtualidad, tuvo que ver con la posibilidad de utilizar formatos de Google o otras herramientas que existen, pero también existen la posibilidad de evaluaciones que se plantean como individuales que se hagan colectivamente. Entonces, hay muchas cuestiones para trabajar en la cuestión de la evaluación, sobre todo la evaluación escrita para que sirva como evaluación, en definitiva. Que no sea un trámite. Y que la evaluación sea parte del aprendizaje, digamos, esa es un poco la idea. Me parece que eso es lo central, ¿no? Instalarla más como parte del aprendizaje y no como una cuestión tan venida desde afuera, ¿no? De quien está aprendiendo. Sí. Claudio, estamos cerquita de la hora, ¿no? Quisiera dar lugar a si alguien tiene algunas preguntas o alguna inquietud o algún comentario que quiera proponer en este momento en este espacio. No tengo acá preguntas en el chat. Bueno, entonces podemos, mientras a lo mejor van formulando o pensando alguna pregunta, si alguien quiere hacer, podemos continuar un poquito, sigo yo, preguntándote. Bueno. Vos tenés también un trabajo desde lo social, ¿no? Tenés la experiencia en nuestra facultad, y además tenés un trabajo desde lo social, desde la antropología, desde la filosofía, ¿no? ¿Cómo ves este momento? No sé si se puede comparar con un momento anterior, ¿no? ¿Cómo lo ves en relación a la posibilidad de la organización, el establecimiento del lazo social o las formas que adquiere el lazo social? No sé si esto de la virtualidad, ¿qué te parece a vos? Si permite que aquello que se transmite en la universidad, que es más que una cuestión de campos conceptuales, ¿no? Hay una experiencia de estar en la universidad, una cultura universitaria, si vos pensás que se ve afectado, muy afectado, bueno, ¿cómo lo ves? Sí, el tema de la virtualidad, por supuesto que no resuelve la necesidad que tenemos los seres humanos de un contacto presencial. Hay algo que le falta a la virtualidad para tener el mismo impacto en las personas y en la comunicación entre las personas, digamos, ¿no? Es decir, el hecho de ya no besarnos cuando nos saludamos, cosa que era una cuestión cultural para nosotros, tanto entre hombres y mujeres como entre hombres y hombres y, bueno, mujeres y mujeres, era, digamos, más visible, pero hay una cuestión que tiene que ver con el contacto, es decir, golpear los puños no es lo mismo que darse la mano ni besarse.
Así que hay una cuestión que tiene que ver con la presencialidad que no se resuelve con la virtualidad. Ahora, una cosa es esa y otra, digamos, yo, por ejemplo, en todo esto del desarrollo de la pandemia por COVID-19, he visto muy poca participación mejor dicho, he visto a mucha gente que no es del campo de las ciencias del comportamiento, definiendo a las ciencias del comportamiento, a la antropología, a la sociología y la psicología, opinar sobre el comportamiento, porque hasta hace muy poco tiempo la única estrategia que teníamos para evitar el COVID era trabajar sobre el comportamiento de las personas, es decir, el distanciamiento social, higienizarse las manos, no estar en espacios cerrados, es decir, todo tenía que ver con el comportamiento, y vi muchas especialidades, muchas disciplinas opinar sobre el comportamiento cuando nunca trabajaron sobre el comportamiento ni se formaron en el comportamiento. Entonces, me parece que ahí el campo de la psicología tendría, también el de la antropología y también el de la sociología, hubiera tenido mucho hubiera tenido, o me parece que tendría que haber tenido más presencia, más reconocimiento también de las instancias de decisión, es decir, los ministerios, secretarías de salud, etcétera, etcétera, para poder generar ese lazo social a partir de la virtualidad y a partir del aislamiento. Porque una de las cuestiones que surge, bueno, todas las consecuencias para la salud mental que tiene el aislamiento. Y bueno, parecería que no se puede hacer nada. Digamos que la única salida es, bueno, que nos encontremos, pero bueno, hay una pandemia que hay que pesar consecuencias y posibilidades a partir, es decir, los problemas de salud mental son importantes, sí, pero se puede trabajar para disminuir el impacto de los problemas de salud mental, es decir, a través de generar lazos allí donde lo hay dentro de la familia. Y me parece que el campo de la psicología, vuelvo a insistir, que también el de la antropología y de la sociología, fue bastante poco escuchado en el desarrollo de la pandemia. Y también es verdad que cuando se escucha alguna participación, lo único, mayoritariamente de lo que se habla es de las consecuencias de estar encerrado, pero ninguna herramienta para ver qué hacemos cuando estamos encerrados. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, sí, perfectamente. Los pocos que participaron hablaban de las consecuencias, cosa que es verdad, pero pocas herramientas para decir, bueno, ¿qué hacemos para reconstruir o regenerar o motivar al lazo social ahí donde hay encierro? Por supuesto que cuando uno está encerrado solo, bueno, lo único que le queda es el tema de la comunicación telefónica, pero bueno, ahí también se puede trabajar. Sí, sí, se entiende, Claudio, y me parece que es un problema que hemos tenido en la pandemia, ¿no? Esto de que o abrimos o cerramos, nada más. Claro. Pero incluso, esto nos ha atravesado en todo, ¿no? O abrimos o cerramos, pero las alternativas y sobre todo la educación produciendo cultura que permita sobrellevar la pandemia ha estado muy ausente, ¿no? Incluso yo he visto matemáticos hablar del comportamiento humano, he escuchado infectólogos, epidemiólogos, médicos clínicos, Sí. No sé, cualquier cantidad de disciplinas hablar de comportamiento cuando esas disciplinas jamás han estudiado el comportamiento humano. Sí, sí, sí. Por supuesto, sí. Después viene el debate desde qué perspectiva teórica hacemos ese análisis del comportamiento humano. Sí. Pero sí, sí. gente que nunca estudió el comportamiento humano hablando como si supiera del tema y como desde una posición de verdad, por supuesto, irrefutable. Sí, pienso también si no necesitamos, los que estamos en el campo de la psicología, del psicoanálisis, de la antropología, de lo social, bueno, primero modular el impacto, ¿no?, que esto nos ha producido también en nuestras prácticas profesionales, ¿no?
o docentes, para poder en un segundo momento empezar a tratar de comprender con métodos más adecuados para producir conocimientos en relación a todo esto. Quizás nosotros necesitamos otro tiempo, en la medida en que no esperamos hablar solo desde el sentido común, ¿no? Sí, son cosas que me parece a mí que se podrían generar estas discusiones desde las mismas instituciones universitarias. Claro. Digo un Claro. ejemplo. Muchas de las cosas que se están haciendo sobre COVID en el ámbito nacional, se me ocurre el ejemplo de un test rápido que se generó en la Universidad de San Martín a partir de una investigación que se estaba haciendo sobre Chagas. Es decir, se estaba desarrollando un test rápido para Chagas. Cuando surge el tema del COVID, se redirecciona esa investigación, por supuesto se le aporta, digamos, financiamiento para eso, se redirecciona eso que se estaba trabajando para aplicarlo al COVID. Digo, ni en nuestra universidad, ni en nuestro ámbito universitario, al menos que yo conozca, no hemos tenido ninguna convocatoria para que los equipos de investigación o las organizaciones profesionales o los docentes, ninguna convocatoria para repensar a partir de nuestros saberes, por supuesto siempre limitados, para repensar las cuestiones de COVID. Me hubiera gustado, por ejemplo, que desde el campo de ciencia y técnica se hubiera convocado a los equipos de investigación para ver qué de las investigaciones que se están haciendo se podían redireccionar a alguna cuestión que tenga que ver con el COVID. Sí, en cambio, hubo financiamiento en estos 2 años de organismos nacionales como el Ministerio de Salud. Está ahora en vigencia uno que se llama Salud Investiga, precisamente para trabajar cuestiones de COVID. El año pasado también hubo. Seguramente desde la facultad o desde la universidad se ha presentado esa convocatoria, pero lo que digo es que no hubo una política para que la universidad pueda redireccionar algunos de sus desarrollos científicos hacia ese campo, y del comportamiento me parece que es uno del cual se podría haber trabajado. Sí, de acuerdo. Claudio, estamos casi en la hora, ¿no? En hora de ir cerrando. No sé si vos querés hacer algún otro comentario, aporte. Bueno, por un lado agradecerte, Soledad, y también a la organización de la jornada y del Congreso, bueno, de tenerme en cuenta y, bueno, de escucharme. Mi idea, o lo que estoy haciendo desde el punto de vista de investigación, y que me parece que es una tarea que sería interesante que se desarrolle más en el campo de la carrera, es ver qué pasa con los egresados de la carrera de psicología. Queda para ver los de la tecnicatura, los profesores, pero bueno, en este caso, en la materia metodología, estamos terminando una investigación que tiene que ver con la inserción de los psicólogos o de los egresados de la carrera de psicología en el ámbito educativo en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, encontramos algunas cositas interesantes respecto de la inserción de los psicólogos y qué herramientas le da la carrera de psicología a los egresados de psicología para insertarse dentro del campo de la educación. Así que digo, una cuestión que me parece interesante es que se puedan replicar más de estas investigaciones donde de alguna manera podamos vincular la formación de los psicólogos en la carrera con el campo profesional o el desarrollo profesional o los ámbitos donde los profesionales se están insertando y de qué manera se están insertando y cuáles son las debilidades y fortalezas que podemos encontrar en ese proceso. Bueno, me parece muy interesante. No sé si nos querés compartir algún elemento de lo que han encontrado. Bueno, en el tema, una de las cuestiones es que
en estos últimos años, si bien se ha aumentado un cuatrimestre de formación en educación, en psicología educativa o psicología de la educación, hasta que se incorporó esa materia cuatrimestral, los estudiantes no tenían ninguna obligación de conocer el ámbito de la psicología educativa. Es decir, solamente aquellos que elegían hacer la materia o el TIF de psicología educativa tenían alguna formación. Es verdad que al incorporarse la materia específica de psicología educativa es un avance, pero para la inserción en el campo de la educación todavía falta más profundizar más en la formación en este campo de los psicólogos. Bueno, porque es una de las 2 o 3 grandes inserciones del psicólogo, al menos que se reciben en nuestra facultad. Justo se incorporó Mariana, que bueno, se ha doctorado en ese campo, ¿no? En el campo de la educación en psicoanálisis. Así que, bah, ya estaba desde antes, pero prendió la cámara. No sé, Mariana, si vos querés decir algo o cerramos. Muchísimas gracias por el lugar. Buenos días. Gracias, Claudio, por la generosidad de esta historización. La verdad que me gustó mucho esta expresión de Soledad escuchándote del devenir histórico. Y en relación al plan de estudio y la posibilidad de pensar justamente el campo de la educación como uno de los campos, ¿no? De los 5 grandes campos de la formación del psicólogo, me parece importantísimo que también sea mencionado en esta historización de los 20 años de nuestra licenciatura, que realmente fue una incorporación de los últimos 5 años. Así que muchísimas gracias por darle identidad a este campo que en los inicios efectivamente no estaba, solamente estaba el seminario de la práctica profesional, que después se convirtió en las prácticas profesionales supervisadas en educación, pero no estaba incluido. Así que... Sí, no era obligatorio. Era electivo, claro. Solamente esa posibilidad. Así que me parece que también esas son una de las, podemos decir, ganancias de haber pasado por la evaluación de CONEAU, ¿no? Que a partir de ahí fue que se pudo incluir psicología en educación como un área obligatoria. Sí, Mariana, ¿qué tal? Buen día. La mayoría de los que hoy están insertos en lo que se llama el Consejo General de Educación de Entre Ríos son egresados previos a la incorporación de la materia obligatoria. Y en la gran mayoría no tuvieron ninguna formación en psicología educativa o en el campo educativo desde la psicología. Entonces están haciendo su experiencia, digamos, a partir de su esfuerzo. Por eso digo, no solamente para el tema de la carrera de grado, también la de pensar futuras especializaciones o carreras de posgrado o cursos de posgrado que tengan que ver con darle una continuidad en la formación a estos egresados. Sí, alguna diplomatura, como para arrancar, quizás, sí. La verdad que es parte de la proyección para los próximos años, ¿no? Sí, por otro lado, el tema de que los escalafones que propone el Consejo General de Educación prioriza la formación educativa. Entonces los psicólogos, sobre todo los licenciados, cuando se presentan a estos cargos, van a la cola, porque les faltan las materias pedagógicas que el Consejo General de Educación le da mucha importancia en el puntaje. Claro. Y entonces se termina confundiendo la psicología de la educación o la psicología educativa con el análisis clínico de los casos problemas de las escuelas. Claro. Ese es digamos, en definitiva, cuando una escuela convoca a un psicólogo es porque tiene un problema con algún caso, entonces a ver si el psicólogo lo resuelve. Y bueno, también esta cuestión de que se trastoca
el objetivo de la psicología de educación o el campo de estudio y de análisis de la psicología de la educación. Bueno, sí, me parece interesantísimo que justamente en la formación, cuando se llama un psicólogo en la escuela, esto que marca Claudio, generalmente es por un problema del alumno. Generalmente el enfoque es el problema de aprendizaje y muy poco se habla de los problemas de enseñanza, pensando incluso en los cambios que ha habido, cambios sociales, los tecnológicos sobre todo, ¿no? Pensemos en la crianza de un niño, la familiarización con la tecnología y de pronto le ofrecemos tiza, pizarrón, el banco, lo mismo que es muy interesante de Sarmiento a los Simpsons, si se levanta Sarmiento y va a una escuela, no ha habido demasiados cambios, ¿no? Y sin embargo, en estos años los niños tienen absolutamente otro contexto de crianza y les seguimos ofreciendo, ¿no? Los mismos elementos tecnológicos. Así que muchísimas gracias, Claudio, por instalar esto como problema y a ver cómo pensamos en la respuesta, ¿no? Bueno, muchas gracias, María. Bueno, les pido que me disculpen, pero tengo miedo que se nos corte la posibilidad de seguir hablando y que quedemos sin despedirnos, cosa que me parece horrible. Bueno, es parte de esto de sostener el lazo, ¿no? Encontrarnos y despedirnos. Te agradezco, Claudio. La verdad es que para mí, personalmente, siempre es enriquecedor cuando converso con vos porque tenés una mirada diferente, general a la que yo estoy, a los grupos más cercanos, y me aporta la posibilidad de ordenar experiencias, ¿no? Y entonces de poder repensarla como toda esta construcción sobre este devenir histórico que traes en relación a cómo nos hemos ido organizando, sí, organizando una identidad como universidad, con este último aporte que enriquece Mariana también, de poder allegarnos o incluir de una manera más adecuada el campo de la educación, que es un campo que hemos tenido relegado, ¿no? Así que les agradezco muchísimo a todos, bueno, y especialmente a vos, Claudio. Bueno, gracias por todo y gracias también a los que estuvieron presentes y, bueno, si hay alguna nueva posibilidad de seguir charlando... la verdad es que sí, ¿no? Espero la invitación. Es precioso, la verdad es que ahora podríamos seguir charlando bastante, me parece, pero bueno, lamentablemente temo que se nos corte la comunicación y no nos podamos despedir. Bueno. Para la grabación. Nos vemos entonces, seguiremos en contacto. Gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.